Buenos días, 47 minutos pasan de las 4 de la mañana en Buenos Aires. Hoy tenemos una temperatura de 10 grados y hoy es 12 de agosto 2025. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1. Mientras hace 4 minutos que está sonando el tren, la bocina del tren, pasan aviones cada 20 minutos, cosas raras que pasan acá. Hebreos, sigue el tren. Bueno, dice: hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Él es el reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismísimo ser, y sostiene todo con su poderosa palabra. Y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre para excelente, más excelente que el de ellos. Por ejemplo, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? O también, yo seré su padre y él será mi hijo. Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Además de los ángeles, dice: a sus ángeles los hace espíritu y a sus siervos llamas de fuego. Pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. También dice en el principio: oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años nunca tendrán fin. Pero, ¿de qué ángel dijo él alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies? ¿No son todos ellos espíritus que ofrecen un servicio santo, enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación? 2. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Porque si las palabras que transmitieron los ángeles resultaron ciertas y toda violación de la ley y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo vamos a librarnos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues nuestro Señor fue el primero en anunciarla, y quienes lo oyeron nos la confirmaron, al mismo tiempo que Dios también daba testimonio por medio de milagros, cosas impresionantes y diversas obras poderosas, y por medio de la distribución del Espíritu Santo según su voluntad. Porque Él no puso bajo la autoridad de los ángeles a la futura tierra habitada de la que hablamos, pero un testigo dijo en cierto lugar: que es el hombre para que lo tengas presente, o que es el Hijo del Hombre para que lo cuides. Tú lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y honra y lo pusiste a cargo de las obras de tus manos. Todas las cosas las sometiste bajo sus pies. Al someter todas las cosas a Él, Dios no dejó nada que no estuviera sometido a Él. Ahora bien, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a Él, ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que por la bondad merecida de Dios probara la muerte por todos. Porque estuvo bien que aquel para quien y por medio de quien existen todas las cosas, al llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante sufrimientos a la gente principal de la salvación de ellos. Porque tanto el que está santificando como los que están siendo santificados, todos provienen de uno solo. Por eso Él
no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, les proclamaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré con canciones en medio de la congregación. También dice, pondré mi confianza en él. Y añade, miren, yo y los hijos que Jehová me dio. Por lo tanto, ya que estos hijos son de carne y hueso, él también llegó a ser de carne y hueso, para que mediante su muerte pudiera acabar con el que tiene los medios para causar la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos los que llevan toda su vida sometidos a esclavitud por miedo a la muerte, porque en realidad él no vino a ayudar a ángeles, sino que vino a ayudar a la descendencia de Abraham. Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente. Como él mismo sufre cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. 3. De modo que, hermanos santos, participantes de la llamada celestial, mediten en aquel a quien nosotros reconocemos como apóstol y sumo sacerdote, Jesús. Él fue fiel al que lo nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él es considerado digno de mayor gloria que Moisés, pues el que construye una casa tiene más honra que la casa misma. Claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Ahora bien, Moisés fue fiel como servidor en toda la casa de Dios, y esto sirvió de testimonio de lo que diría después. Pero Cristo fue fiel como hijo a cargo de la casa de Dios, y nosotros de veras somos su casa, si nos aferramos hasta el fin de la libertad que tenemos para hablar y a la esperanza de la que presumimos. Por lo tanto, es como dice el Espíritu Santo, si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelven tercos, como lo hicieron cuando provocaron amarga ira el día de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me desafiaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso aborrecí a esa generación y dije, siempre se desvían de su corazón y no han llegado a conocer mis caminos. Así que juré en mi furia, no entrarán en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Más bien, sigan animándose unos a otros cada día mientras dure ese día llamado hoy, para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes, porque en realidad llegamos a ser participantes del Cristo, solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Es como se dice, si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos como lo hicieron cuando provocaron amarga ira, porque ¿quiénes fueron los que lo escucharon pero provocaron su amarga ira? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Además, ¿a quiénes aborreció Dios durante 40 años? ¿No fue a los que pecaron, a los que cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su descanso? ¿No fue a los que desobedecieron? Por lo tanto, vemos que no pudieron entrar porque les faltaba fe. 4. Así pues, sigue en pie la promesa de entrar en el descanso de Él. Tengamos cuidado, no sea que alguno de ustedes sea considerado indigno de ella, porque nosotros también se nos declararon las buenas noticias, igual que a ellos, pero ellos no se beneficiaron del mensaje que oyeron, porque no estaban unidos por la fe con los que hicieron caso. Pero los que hemos demostrado fe, sí entramos en el descanso del que Él ha dicho. Así que juré en mi furia, no entrarán en mi descanso, aunque sus horas ya estaban terminadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto pasaje Él dijo acerca del séptimo día, y Dios descansó de todas sus obras el séptimo día. Y también dice, no entrarán en mi descanso. Por lo tanto, ya que falta que algunos entren en él, y los primeros a quienes se les declararon las buenas noticias no entraron debido a su desobediencia,
Él vuelve a fijar un día al decir hoy, mucho tiempo después, en el Salmo de David. Es tal como se acaba de decir, si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, porque si Josué los hubiera llevado a un lugar de descanso, Dios no habría hablado más tarde de otro día, de modo que todavía queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el hombre que ha entrado en el descanso de Dios también ha descansado de sus propias obras, igual que Dios de las suyas. Por eso hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, para que ninguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón, y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Así que, en vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra declaración pública acerca de él, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Hebreos 5. Pues bien, cualquier hombre elegido sumo sacerdote es nombrado para actuar a favor de los hombres en las cosas relacionadas con Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede tratar con compasión a los que cometen errores por ignorancia, pues también se enfrenta a sus propias debilidades, y por eso tiene que presentar ofrendas por sus propios pecados, tal como hace por los del pueblo. Ningún hombre se atribuye este honor, sino que lo recibe solo cuando es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Del mismo modo, el Cristo no se glorificó a sí mismo, convirtiéndose en sumo sacerdote, sino que fue glorificado por el que le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Es como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió, y después de haber sido perfeccionado llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen, porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Pues, aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las declaraciones sagradas de Dios. Vuelven a necesitar leche en vez de alimentar sólido, y el que sigue alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es un niño pequeño. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. 6. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, las enseñanzas sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que haremos si Dios lo permite, porque en cuanto a los que una vez fueron iluminados, probaron el regalo celestial, se hicieron participantes del Espíritu Santo y probaron la excelente palabra de Dios y los poderes del sistema que viene, pero se apartaron de la fe. A esos es imposible revivirlos otra vez para que se arrepientan.
pues ellos mismos de nuevo clavan al Hijo de Dios a un madero y lo exponen a la vergüenza pública, porque la tierra recibe una bendición de Dios cuando absorbe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y luego produce plantas que benefician a quienes las cultivan. Pero si produce espinos y cardos, es rechazada y está a punto de ser maldecida, y al final será quemada. Pero amados, aunque hablemos así, estamos convencidos de que en el caso de ustedes hay cosas mejores, cosas que llevan a la salvación, porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad y la esperanza hasta el final, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por su fe y paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios le hizo su promesa a Abraham, juró por sí mismo, pues no podía jurar por alguien mayor que él. Le dijo: de veras te bendeciré y de veras haré que seas muy numeroso. Así que después de que Abraham mostró paciencia, recibió esta promesa, porque los hombres juran por alguien mayor que ellos, y sus juramentos ponen fin a toda discusión, pues les sirve de garantía. De la misma manera, cuando Dios decidió demostrarles más claramente a los herederos de la promesa que su propósito no cambia, lo garantizó con un juramento. Lo hizo para que mediante esas dos cosas que no cambian y sobre las que es imposible que Dios mienta, los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros. Esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma y entra al lugar que está al otro lado de la cortina, donde ha entrado a favor nuestro un precursor, Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Hasta ahora seguimos con la lectura, si Dios quiere. Gracias.